Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana nos volvemos a encontrar para continuar nuestro recorrido bíblico a través de los interesantes escritos de los profetas menores. Y en particular importancia estamos viendo el libro de Sofonías. Ya tuvimos la primera clase, formidable clase con el pastor Michael Valdés. Hay cosas que ya no voy a repetir porque ya fueron tratadas, y les recomiendo que vean la clase anterior si no la han visto, y después terminan con esta parte, la segunda parte de Sofonías, y van a tener una visión magnífica de este libro que mucha gente no lo lee, no lo entiende, le pasan por arriba. No es un libro muy popular entre el pueblo de Dios, lo dejan para los estudiosos, pero yo creo que en la clase que dio el pastor Michael y con esta clase ustedes pueden tener una visión mejor y pueden acercarse de una manera más interesante a este libro por lo que encierra, la importancia que tiene como cualquier otro libro de la Escritura. Por algo este libro está incluido en el canon bíblico. Y recuerden, los profetas menores no están allí porque tengan un mensaje que no entendamos y que no tienen tanta importancia en la palabra. La sencilla razón porque se llaman profetas menores por la extensión del mensaje. Sofonías son solamente 3 capítulos, básicamente son, en la versión en español, básicamente son 48 versículos, de una precisión, de una concisión tremenda el mensaje de Sofonías, pero con una riqueza extraordinaria que vamos a tratar de asomarnos a ella en esta clase. En la clase anterior el pastor Michael trató el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 2, y hoy vamos a tener entonces que ver el capítulo 2 completo, lo que resta del capítulo 2 y el capítulo número 3. Y lo vamos a hacer de una manera bastante rápida, si pudiéramos hacerlo. A mí me cuesta mucho trabajo hacerlo rápidamente, pero vamos a tratar de gozarlo de la manera más concisa posible. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo, que sea de bendición tanto para mí como para ustedes, que su palabra hoy nos traiga alimento a nuestra alma, a nuestra mente, y la podamos comprender, apropiarnos de ella para que produzca el fruto en nosotros que el Señor espera y para lo cual fue escrita. Fue escrita para aquellos en aquel tiempo, pero su vigencia ha sido a través de las generaciones que nos alcanza ahora a nosotros. Vamos a orar. Padre amante, te damos gracias en este día por la bendición del descanso de la noche, esta nueva mañana preciosa que nos concedes. Y Padre, nos ponemos en tus manos, venimos a tu encuentro para que nos hables, para que nos renueves, Señor, nos edifiques y podamos avanzar en el conocimiento tuyo y poder vivir mejor la vida que tú pones delante de nosotros. Que tus promesas sean realidad en nuestras vidas, Señor, y tu obra sea perfeccionada hasta el fin para poder cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste. Toma nuestros labios, toma nuestras mentes, nuestros corazones, y que este tiempo sea productivo, sea de bendición para nuestras vidas una vez más. Que tu palabra fluya, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos, dándote las gracias. Amén. Ok, para comenzar hoy, solamente me gustaría hacer algunas precisiones en cuanto a Sofonías. Siempre me gusta investigar un poco acerca del escritor bíblico, las características, qué es lo que rodeaba al escritor al dar su mensaje al pueblo de Dios. Y Sofonías es muy interesante porque él enseguida plantea su genealogía. En el primer versículo él dice que es hijo de Cusi, hijo de Gedalías, de Amarías y de Ezequías. Quiere decir que el rey Ezequías es su tatarabuelo. O sea, por alguna razón que pudiéramos entender ahora más adelante, vemos cómo él traza su línea, se identifica con la línea real, en la realeza. Su sangre está en la familia real. Y muy probablemente su vida se desenvuelve en el ambiente de la realeza de Israel, o sea, en los altos niveles del gobierno es donde él está, y es lo que se
podemos percibir de lo que él escribe en su breve mensaje. Y es muy particular también que ustedes se den cuenta que dice hijo de Cusi, lo primero, o sea, su padre o su inmediato antecesor es Cusi, que los eruditos reconocen como que su padre es de origen etíope. La tierra de Cusi, los cusitas, son los etíopes. Y esto nos da a entender entonces que si bien tiene una línea judía real, tiene también en su sangre, en su idiosincrasia, en su formación, la línea que viene por el padre de allá de los etíopes. O sea que es ¿cómo diríamos? Un etíope judío, en el caso de aquí un nicaragüense americano, un cubano americano. O sea, tiene su familia trae rasgos de la cultura etíope, del país etíope, que le incorpora de alguna manera a su visión de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Otro detalle importante de Sofonías es que él reside, como Isaías, en Jerusalén. Él es un residente de Jerusalén porque cuando él habla allí en el primer capítulo de la puerta del pescado, los mercaderes, él conoce perfectamente la ciudad, o sea, cómo se mueve la ciudad. Él está transmitiendo allí muy brevemente, podemos ver ese destello en esos primeros versículos y también más adelante en el versículo 10, que dice: desde la puerta del pescado, desde la segunda puerta, gran quebrantamiento de los collados que rodean allí a Jerusalén, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader, o sea, la ciudad es donde se mueve el comercio, los mercaderes, el dinero. Él conoce todo ese ambiente citadino de Jerusalén, o sea que él es un jerosolimitano, es el gentilicio que se usa para los residentes en Jerusalén. En mi caso, yo nací, me crié y viví en Camagüey, por tanto yo soy un camagüeyano. En el caso de los que vivieron y viven en Jerusalén, se les dice jerosolimitanos. Sofonías es un perfecto jerosolimitano que ha vivido en las posiciones, en las clases más altas de la sociedad. Y eso lo expresa y lo revela y le da capacidad. O sea, Dios usa esa formación de él para usarlo en dar el mensaje al pueblo en ese tiempo. Es muy probable también que él esté vinculado al templo. Por tanto, Sofonías es un judío piadoso, es un judío, vamos a decir, de los que están comprometidos con su fe, que están viviendo su fe en medio de la sociedad. Y también podemos percibir que tiene, dada su posición, dada su cultura, dada su formación, tiene una visión panorámica, no solamente de la ciudad, del entorno en el que vive cercanamente, sino que su visión alcanza y Dios le pone en perspectiva de lo que está ocurriendo más allá de las fronteras de Judea. Y por eso este mensaje es tan interesante en su precisión, en su dirección y en los temas que abarca. También me gusta, aparte de ver la figura de Sofonías, quién es Sofonías, vamos a ubicarlo ahora también en la historia, en el contexto histórico en el que él se desenvuelve. Y si es posible que ustedes puedan quizás ampliar un poquito, no sé si puedan ver esta parte de la gráfica, donde tratamos de poner las fechas, a ver si ustedes se pueden ubicar exactamente dónde está Sofonías actuando en la historia. Y aunque está chiquitico, este tramo de aquí es Sofonías. Déjenme explicarle la gráfica. Esta línea es la línea del tiempo. La línea del tiempo que está en 0, con el nacimiento de Jesús, aproximadamente es la fecha del nacimiento de Jesús, y se mueve hacia atrás. O sea, antes de Cristo, la hemos traído hasta 700, quizás más, hasta el 742
años antes de que nazca Jesucristo. O sea, ubíquense en esa forma. O sea, estamos viendo la historia antes de Cristo, pero lo llevé para que se puedan ubicar bien en el tiempo histórico. En este tiempo que está Sofonías aquí, que su mensaje está dándose del 610 al 640, aproximadamente unos 30 años él está ministrando y dando su mensaje. Él coincide con el rey Amón, que fue el que le siguió, hijo de Manasés, que tuvo 54 años. Y vamos a ver este rey muy importante antecediendo a Sofonías. Otro detalle importante, el nombre de Sofonías quiere decir escondido de Dios, o sea, escondido por Dios, protegido por Dios. Tengan eso en cuenta, es lo que significa el nombre de Sofonías. Escondido en el sentido de guardado, de protegido, de escondido, para ser protegido del exterior, es el sentido del nombre de Sofonías. Y si se dan cuenta, Sofonías comienza su mensaje luego que termina Manasés. Manasés es uno, si no el peor, muy probablemente el peor rey que tuvo Israel. Un desastre para la nación. Y los efectos de las cosas malas que hizo cambiaron el carácter del pueblo hebreo, del pueblo judío. Introdujo una idolatría despampanante, una cosa que llegó hasta prevaricar en el sentido de traer imágenes al templo de Jerusalén. Y la idolatría se esparció por el país de una manera increíble. Manasés fue una desgracia total para la nación de Israel. Y fíjense que Isaías, que antecede, Isaías está profetizando acá entre Usías y Ezequías, que fueron dos reyes buenos, en el sentido de su trayectoria en general fue buena, aunque en el medio Acaz no fue bueno, pero en el sentido general Isaías profetiza en el tiempo de estos buenos y antes de Manasés. Y en el tiempo de Manasés, aquí le puse a ustedes, dice silencio profético. Ahí no hubo palabra del Señor en todo ese tiempo que pudiera recogerse. El pueblo estaba desenfrenado. Ante esa situación se levanta la voz de Sofonías a retomar el tema que ya hemos visto en todos los demás profetas menores, el tema de el pueblo apartándose de su Dios, apartándose del Señor, entregándose a prácticas idolátricas, contaminando la ley, haciendo todo lo que no debía hacer. Y Sofonías sucintamente resume ese mensaje y lo lanza en medio de su situación. Vamos a ver ahora en el contexto más amplio, más allá de Israel, qué está pasando. Asiria es la potencia imperial de ese momento, influyendo sobre el área de Palestina. En el 721 ellos conquistaron la parte norte. Asiria vino y conquistó la parte norte de Israel, las 10 tribus del norte, las tomó prisioneras, las deportó, trajo colonos a todo ese territorio para cambiar radicalmente la cultura y la sociedad en ese lugar. Y es la razón por la cual los judíos después estaban tan enemistados, tan separados de los samaritanos en el tiempo de Jesús. Precisamente comenzó con la acción de Siria de borrar de la faz de la tierra a las 10 tribus del norte, que inclusive hasta en nuestros días se llama las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus perdidas, porque desaparecieron. Estaba leyendo al preparar esta clase que los asirios deportaron a ese pueblo, toda esa gente hacia el norte, bien al norte, buscando Armenia, hacia el norte del este de Asia, y de ahí los mandaron mucho más allá a las zonas que ahora son de Irak y de Irán. O sea, fue una devastación total de la nación de Israel en el norte. Y Senaquerib, que vino a tratar de conquistar Judá, el Señor lo frenó en seco. Y recuerden el mensaje del profeta que dijo: por el mismo camino que vino será. Y así sucedió, y Jerusalén fue preservada por un tiempo, que fue el tiempo donde estuvieron
proclamando su mensaje, estos profetas, hasta que Jerusalén cayó a manos de Babilonia. Ya creo que en otra clase yo le expliqué que la preparación de Dios fue preservar, no me quiero adelantar mucho, al remanente de Israel que estaba en Judá, o sea que el Dios lo vio relacionado con Jerusalén, los preservó para que no cayeran en las manos de Asiria, que eran crueles y unos bárbaros, y los reservó para que el instrumento de juicio fuera Babilonia, que era una cultura un poco más, no mucho más, un poco más civilizada, y preservó muchas cosas de la cultura y del país. Dejó a alguna gente ahí hasta que se volvió a rebelar y vino y se los llevó deportados en el 586. Ahora, antes de terminar con esta parte, lo que quiero es que se ubiquen bien por qué es importante Sofonías. Fíjense que Sofonías es el primero que comienza todo el movimiento profético, vamos a decir, final en la historia de Israel, hasta donde llega el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, que llega hasta Malaquías. Sofonías, después de este silencio, después de ya el clímax de la descomposición espiritual de Israel, es el que comienza de nuevo a martillar, que es lo que estamos viendo ahora, terminar de ver en el día de hoy. Sofonías es contemporáneo de Jeremías, o sea, muy probablemente Jeremías estuvo influenciado por Sofonías. Habacuc también coincidió durante un tiempo en su ministerio con Sofonías, o sea, Habacuc está influido, o ha recibido, o está informado del mensaje profético de Sofonías. Y más aún también, aquí tenemos a Nahum, que fue enviado a profetizar, no precisamente a Israel, sino a los asirios. También es contemporáneo, o sea que al menos hay 3 importantes profetas bíblicos que son contemporáneos de Sofonías y posteriores. O sea, Sofonías es el que empieza ese movimiento profético que va a alcanzar su clima final con Malaquías. Y por supuesto después sigue Ezequiel, Daniel, todos ellos toman la fuente del mensaje conciso y lo amplían del que está dando Sofonías en su tiempo. Sofonías se antecede a la caída de Asiria, y por eso lo vamos a ver que lo anuncia, que ocurre en el 612 cuando Babilonia destruye a Nínive. Y Nahum está dando ese mensaje profético junto con Sofonías a esa nación. Después viene Babilonia, que destruyó a Jerusalén en el 597, comenzó la deportación masiva en el 586 y duró 70 años en el exilio babilónico, cuando ellos comienzan bajo Persia a regresar ya definitivamente a Jerusalén de nuevo. Después de Persia, para que tengan una idea, si lo pueden ver ahí vino Alejandro Magno, el griego, que conquistó a Persia relampagueantemente, rápidamente, llegó hasta la India, recuerden eso, pero él muere bien joven. Y entonces sus generales, Ptolomeo, Seleuco, los llamados diádocos, eran varios generales, pero los 2 más importantes que intervienen en la vida de Israel van a ser Ptolomeo y su dinastía, que son los Ptolomeos en Egipto. Cuando se reparten el imperio de Alejandro, Ptolomeo vino, se ocupó Egipto y controlaba Palestina. Sin embargo, Seleuco se ubicó entonces en Antioquía, en la parte siria, en la parte norte de Palestina, y ya hacia el Asia Menor y las zonas estas al norte de Israel. Y estuvieron en conflicto por bastante tiempo. Por un tiempo, Ptolomeo, la parte egipcia, con Alejandría, la ciudad más importante de ese lugar, ellos dominaron Palestina y dominaron bastante, tuvieron gran influencia sobre Israel. Pero después, en su conflicto con Seleuco, con sus descendientes, los seleucidas, estaban representando a Siria, en el norte de Israel, fueron los que vinieron y ocuparon también a Israel y estuvo bajo esa influencia hasta que vino Roma, ya unos años antes del nacimiento de Cristo. El Señor nace bajo el Imperio Romano. Esa es la idea, el contexto histórico más amplio
que les puedo dar para ubicar dónde está Sofonías. El otro tema importante que quiero tratar, ampliar un poquito más con relación a la clase anterior y para esta clase, es el tema del día del Señor, el día de la ira. Es un tema que se repite y que ya viene perfilándose. Yo estaba mirando que desde el libro de Job ahí se está hablando de un día de ira. Quizás no está tan desarrollado ya como este tiempo, pero es un tema que viene desarrollándose en el contexto bíblico, en la profecía, en la revelación, en el mensaje que Dios da para el pueblo y para las naciones. Y todos estos profetas, prácticamente todos nos hablan del día de la ira. Ahora, ¿por qué el día de la ira del Señor? Siempre me gusta, Dios tiene sus razones, no es algo que hay un día de ira y va a acabar con todo el mundo y se acabó. Porque Dios no tolera esto y sí, está bien, pero tiene que haber cosas más profundas en las cuales Dios se basa para estar señalando el día. Entonces, cuando nos acercamos al texto bíblico en su amplitud, vamos viendo cosas. Entonces, ¿por qué viene viéndose en las Escrituras el día de la ira del Señor? Y creo que debemos partir de un punto inicial que es en Génesis. Dios en Génesis se revela como la fuente y el origen de todo lo que es bueno. El bien está personificado, es esencialmente Dios. Todo lo que hace Dios es bueno y es perfecto. Y eso en Génesis lo estamos viendo cuando dice, y vio Dios que era bueno. Y al terminar dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, la perfección absoluta del bien está en Dios. Todo lo que hace Dios es bueno. Dice la palabra también que su voluntad, o sea, lo que Él quiere hacer, siempre es bueno, es agradable y es perfecto. O sea, viene al fin para el cual está hecho. Y ese concepto es muy importante para nosotros poder tener una cosmovisión y una percepción de Dios y su carácter más precisa. En Génesis también Dios revela su propósito para con nosotros los humanos. ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué Dios nos hizo a nosotros? Nos hizo para que pecáramos. El pecado no es lo que Dios quiere. Porque el pecado produce desastre. Dios no es un Dios de desastre. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al crear? Está bien claro. De una forma muy simple le dijo, fructifiquen, multiplíquense, sojuzgar la tierra, llenen la tierra. O sea, la forma en que yo he creado esto y lo sostengo, quiero que ustedes participen de todo ese bien. Por tanto, podemos ver una interconexión de que el propósito de Dios para la humanidad es que reconozca, se dé cuenta del bien de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno en la forma en que lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Y que nuestra misión entonces es reproducir, o sea, nuestra existencia es para reproducir ese bien que Dios. Y Dios se goza al ver a su criatura reproduciendo lo que Él hace, reproduciendo más aún allá como Él es. Eso es lo que le place a Dios y eso es lo que lo mueve a hacernos a nosotros. Su amor por nosotros es ver en nosotros su carácter, ver en nosotros reflejada su gloria. ¿Entiende qué clase de llamado es al cual la humanidad está llamada y está ciega o ha sido enceguecida de ese llamado tan elevado al cual Dios nos quiere que entendamos, que escuchemos y que nos apropiemos de Él? En Génesis 1:28 está el mandato de vida. Fructifiquen, multiplíquense, reproduzcan la vida como yo la he diseñado, como yo la he preparado. ¿Qué pasa entonces? Y esto es muy importante ahora. Incursionar en contra del carácter, o sea, la personalidad de Dios en toda su... incursionar en contra de su propósito, por qué Él hace las cosas y para qué las hace. Y también
incursionar en contra del diseño que Él ha hecho para todas las cosas, va a producir mal, va a producir daño, va a alterar el bien que Dios ha preparado. Nada más sencillo que eso. Y ese daño que se hace ante Dios es inaceptable. De cómo Dios va a permitir que algo dañe lo que Él hace de una manera que Él sabe que no le va a salir de otra manera que no sea perfecto. ¿Cómo Dios va a aceptar ese daño así que ocurra y no va a intervenir eso? Eso es imposible, según el carácter de Dios. En Génesis 3:14, déjame ver si ese verso nos dice algo al respecto. Pero en el 3:14 dice: por cuanto esto hiciste, eso lo está diciendo a la serpiente. Por cuanto, ¿qué hizo la serpiente? Dañó de una manera casi, bueno, de una manera espantosa, de una manera inmensa, dañó el propósito de Dios, dañó el diseño de Dios y dañó el carácter, o trató de desfigurar el carácter que Dios puso en el hombre para que lo reflejara. Dice la magnitud, por lo que hiciste. O sea, no es el pecado que está fue el resultado de crear la duda, introducir la duda en el ser humano para que desconfiara de Dios y empezar a actuar independientemente de Dios. Es lo que hace que Dios venga y le dice: ¿qué hiciste? Y aplica un castigo, aplica una medida de corrección a la consecuencia de lo que está sucediendo a ese nivel entre Satanás y la raza humana, y desacreditándola a él. ¿Qué nos dice esto? Es otro detalle importante. Ante la realidad, esto es lo que nos está diciendo Génesis. Estoy creando para que usted tenga las bases por qué hay un día de la ira. O sea, hay que ir más atrás para saber por qué, las razones. Dios no es un Dios arbitrario que actúa soberanamente sin contar con más nadie. Su carácter es diferente al nuestro en ese sentido. Pero ante la realidad de Dios, Dios está ahí, Dios existe y ha hecho todas las cosas, está ante todas las cosas, es bueno, es perfecto, todo lo puede, nada se opone a su designio. Ante esa realidad, ¿qué pasa entonces? Que el mal que vemos se introduce a través de Satanás en la raza humana no va a tener nunca un futuro perdurable. O sea, puede estar presente por un tiempo, pero el mal no es el que tiene la última palabra en la historia de la raza humana. Y fíjense que en la sentencia contra el hombre, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Se ha introducido no solamente el bien que yo puse delante de él, sino ahora el mal, que es rebelarse contra lo que yo he hecho. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Dios no va a permitir que la maldad viva para siempre. El mal no tiene existencia propia para vivir fuera de, tener una acción fuera del control y del dominio y de la capacidad de Dios de pararlo y destruirlo en cualquier momento. Y eso es algo importante que nosotros debemos comprender de la palabra para estar seguros de cuál es la vida que tenemos, cuál es la esperanza, cuáles son las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es que y eso está basado en que el bien que Él es está garantizado. Nada va a acabar con Dios. Dios tiene la última palabra, y la última palabra la tiene el bien que es Dios. Ahora, Dios permite que el mal, en su soberanía, en su bondad, permite que nuestra arrogancia, nuestro intento de andar independientemente, que nos hace arrogantes, podemos hacer cosas sin Dios. Esa es la base y está reflejada ahí en Sofonías. Él permite que eso avance, o sea, que el hombre avance en ese camino independiente, sabiendo que está produciéndose daño y problemas, pero lo hace mientras prepara
y garantiza la continuidad de su propósito inicial y de su propósito eterno. Eso no va a fallar, eso se va a cumplir. Lo que a nosotros nos parece que se demora, para Dios no tiene ningún tipo de sentido del tiempo, Él es eterno. Pero nos ubica en el tiempo para que podamos conocerlo a Él, y poder darse a conocer a nosotros, y nosotros poderlo conocer y experimentar lo que Él es, al nivel, a la escala de nuestra vida terrenal. Ahora, esta continuidad que Dios le va a dar a su propósito, ¿a través de quién la va a hacer? Y este es un tema importante que lo toca, aquí lo escribimos, es a través del remanente. A través del remanente. El remanente es la semilla indestructible o el retoño invencible del propósito de Dios para los seres humanos. En Génesis 18, vamos a ver si este verso nos dice algo. Génesis 18, 16. Vemos ya en la intercesión de Abraham, que es lo que se refiere a este pasaje. Abraham intercede por Sodoma, por la ciudad. Ustedes recuerdan, pueden buscarlo ahí en su Biblia y leerlo, cómo Abraham empieza a conocer, a experimentar cómo es conversar con Dios de tú a tú, tener una oración, una conversación entre amigos, confianza. Cuando empieza a interceder por la vida, dice, bueno Señor, y si hay 50 justos ahí, gente que te busca, que te aprecia, que te quiere, tú vas a destruir a toda la ciudad y a esos justos junto con él. Y el Señor le va diciendo, no, yo no, si hay 50 no va a destruir. Y así van bajando hasta que llega al mínimo, y vemos que ya en ese tiempo en que Abraham está intercediendo, Dios le ha revelado que la maldad iba a unos niveles que ya no puede tolerar, que hay que pararlo. Pero ya vemos el concepto de remanente. De una ciudad como Sodoma, hay una parte pequeña, más pequeña, que es la que va a garantizar el futuro del proyecto divino. No es exactamente el concepto de remanente que vamos a ver después en Sodoma con Lot y su familia. No es ese precisamente, pero les doy una idea de cómo en la intercesión de Abraham ya ese concepto empieza a perfilarse. O sea, hay una minoría que es la que busca al Señor. Ya siempre me ha llamado la atención que Jesús le dijo a los discípulos, no temáis, manada pequeña. Esa manada pequeña es el remanente. Jesús se estaba refiriendo ahí al remanente, a los fieles, a los que están en esa relación con el Señor, por la gracia del Señor, en esa relación con Él, de poder entender, de poder al menos percibir la acción de Dios y desear la acción de Dios en su vida y en su entorno donde vive. Todo lo que puede ser, escuchen esto bien, ahora esto es importantísimo, todo lo que puede ser o actuar en oposición, que se oponga, que dañe o que suprima o que trate de aniquilar a lo que representa el remanente, al remanente en sí, a ese remanente que Dios prepara, todo eso es contrario y enemigo de Dios. Usted lo va a ver en la historia de bíblica y en la historia después del en el Nuevo Testamento, después del Señor, hasta Apocalipsis, vamos a ver cómo el remanente es invencible, es indestructible. Dios lo tiene preparado. Eso es algo que después no vamos a ver hoy, pero que también en el Nuevo Testamento vemos ese tema que va a su consumación hasta Apocalipsis. Todo lo que actúe contra nosotros, si somos parte del remanente, si nuestra vida está en esa relación con el Señor que nos hace, nos cualifique para ser parte del remanente, todo lo que venga contra nosotros, Dios lo va a tener en cuenta y va a actuar contra eso, porque es algo que daña su propósito para el fin de la historia. Fíjense la importancia
de entonces vivir, el privilegio de vivir, de ser parte del pueblo de Dios. Ahora, este rechazo que Dios hace a esas cosas que se oponen a su remanente, que tratan de dañarlo o destruirlo, Dios lo expresa con advertencias reiteradas por medio de los profetas. O sea, todo este mensaje profético que hemos visto en nuestro recorrido bíblico, todos ellos están dando las palabras de Dios al hombre, diciendo: esto que está estorbando mi propósito, mi proyecto y mi diseño, lo voy a parar en seco, lo voy a destruir. Esa intención de destruir lo que yo estoy haciendo no va a prosperar de ninguna manera. Y mientras más se empecine en oponerse, más radical va a ser mi actuación. Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, el punto que estoy mirando y que estoy tratando de exponer es que la ira no es exactamente la naturaleza de Dios. La ira es provocada por la actuación descabellada de los seres humanos en contra de su creador. O sea, es algo que provocamos, es algo que traemos a floración en Dios, porque estorbamos su propósito, que no puede ser estorbado. Ese es el punto que quiero bien enfatizar en ese sentido. Y esta advertencia de Dios en ese sentido está bien detrás en Deuteronomio 4, del 1 al 8, del 23 al 31, está hablando de eso. En segunda de Pedro, vamos a ver segunda de Pedro, que es en el Nuevo Testamento, un momentico, segunda de Pedro 3.9, al final de segunda de Pedro 3.9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Disculpen. La misericordia de Dios detiene el castigo sobre la maldad ensoberbecida hasta el momento preciso. A veces se piensa, la gente dice: ¿y dónde está el Señor que no actúa? ¿Hasta cuándo va a estar sucediendo eso? Ustedes no se preocupen, no nos preocupemos, estemos tranquilos. Dios está en control, porque Dios está preparando todas las condiciones. ¿Para qué? Para que su remanente pueda continuar en el camino trazado por Él en la historia. Él detiene el castigo. A veces también nosotros acostumbramos a hablar de el juicio. Un juicio es la antesala a una sentencia. O sea, cuando usted está en un juicio, usted trata de defenderse. Y lo que vemos siempre en el Señor es tratando de ir a un entendimiento con el pecador, advirtiéndole: oye, arrepiéntase, corríjanse, porque yo no voy a tolerar esta situación que siga avanzando. Y repite hasta que llega el castigo, o sea, la sentencia. Lo que le estoy diciendo que va a funcionar, viene y va a venir si ustedes no cambian. Entonces, en vez de hablar de juicio, a mí me gusta hablar siempre de ya el castigo, la sentencia. Esa es la sentencia actuada por Dios. Esto es lo que estaba destinado a hacer si esto no se corregía. En caso de ser desoído el llamado al arrepentimiento que Dios hace reiteradamente para rectificar la conducta, y más aún ese llamado al arrepentimiento es desafiado. O sea, a mí no me interesa, no quiero saber de eso. Sí, está bien, eso no, Dios no va a hacer nada nunca. Esos son cuentos del pasado. O sea, ya eso es un desafío al mensaje divino. ¿Qué va a resultar? El desborde repentino e imparable, eso no hay quien lo detenga, de su ira, de su malestar y de su decisión de avanzar con su programa y destruir todo lo que se vaya a detener, sabiendo que todo lo que se va a poner es malo y va a producir maldad.
Y eso va a destruir ¿qué cosa? Esa acción decidida del Señor va a destruir todas las fuentes que están produciendo mal, daño, perjuicio a su proyecto. Y por tanto a su carácter santo, a su carácter benigno, a su carácter perfecto. Ese es el problema que yace en la base del día de la ira. No es el capricho de Dios, es la condición del hombre, como bien lo dijo el pastor Michael en la clase pasada, es la condición humana que se deteriora y se goza y sigue manteniéndose en ese deterioro a pesar de los llamados que hace Dios, las ofertas que ha hecho Dios para salvarlo, para rescatarlo, para sacarlo de esa condición. Ese rompimiento emocional de Dios, pero justiciero, contra la maldad, es lo que la Biblia se refiere como el día de la ira de Jehová. Y entonces vimos en la clase, está en todos estos profetas, está vinculado básicamente a la condición, no solo del pueblo, sino, vamos a ver aquí, sino a la condición de las naciones, o sea, de la gente, en sentido de no solamente de su pueblo, sino de la gente, pero también en el sentido de Israel, y también para nosotros como pueblo de Dios, en el sentido de que nosotros estamos envueltos en este contexto, y si nosotros no estamos firmes en las condiciones para el remanente, en las condiciones para ser pueblo de Dios, estamos también bajo el mismo juicio. O sea, no hay acepción de personas. Israel pensaba que tenía a Dios cogido por la barba, el dicho que usamos o se usa corrientemente, o sea, que Dios iba a protegerlo siempre porque eran el pueblo escogido y estaban viviendo descuidadamente la vida espiritual y los preceptos establecidos por el Señor, pensando que el asunto era para las demás naciones y no para ellos. Ya ustedes vieron en la clase pasada, vimos el resumen que hizo Sofonías de ese día, un día terrible. O sea, cuando la ira de Dios se desborda, es terrible. ¿Dónde podemos ver ese día del Señor, ese día de ira en la Biblia? Si vamos bien para atrás, el diluvio no fue un día de ira. ¿Qué es lo que dice el Señor? Me arrepiento de hacer a esta gente. Voy a raerlo, voy a acabar con este proyecto, Pero sin embargo dice, Noé halló gracia. La misericordia del Señor, su fidelidad a sí mismo, por su propio nombre. Yo no voy ¿cómo el mal va a estorbar este plan mío que es perfecto? No. Vamos a coger a Noé y de él vamos a empezar de nuevo. No es un símbolo, no un símbolo, es un retrato, tampoco podemos decir la imagen, no sé, es el retoño inicial, uno de los retoños iniciales del remanente. De ese hombre y su familia, Dios comenzó de nuevo su proyecto para la humanidad. Y este día de ira, ya es un comentario aparte, o sea, este día de ira puede verse de dos formas. Dios a veces actúa retirándose por completo. A ver qué pasa, a ver hasta dónde llega el ser humano tratando de andar por sí mismo. Y deja actuar a las fuerzas naturales y a las fuerzas sociales aleatoriamente según su propia naturaleza para que manifiesten su completa capacidad destructiva sobre los individuos. O sea, como decir, Dios Dios dejó de controlar a nuestro favor todas esas fuerzas. Es una forma que podemos ver. ¿Ustedes quieren eso? Vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Y en un sentido, yo personalmente creo que eso lo veo en Asiria. Cuando Asiria viene sobre Israel y ocupa todas las tribus del norte que estaban entregadas a la idolatría, Dios permitió que el movimiento de conquista de ese imperio que venía levantándose
se moviera hacia el sur, que es lo normal en los movimientos de estos imperiales de las naciones a través de los tiempos, y los ocuparon las estrellas. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, ahí se trabó el camión de Asiria y tuvieron que dar marcha atrás. Dios los protegió, y les dijo, no se preocupen que por ahí mismo se va. O sea, Dios todavía estaba presente controlando la situación en Jerusalén. Había abandonado a las tribus del norte. Aquí a las fuerzas de estas legiones de nuevos conquistadores que estaban en el escenario mundial. Otras veces es al revés. Dios propicia y guía tanto a las fuerzas naturales, eso lo vemos en la Escritura también, como el mismo Señor le dijo ordenó a la tormenta que se calmara y la tormenta se calmó. Le dijo a la higuera que se secara y se secó. O sea, Dios tiene la capacidad de actuar directamente también sobre los elementos para producir el efecto que va a ejercer el castigo sobre el ser humano. Es lo que vimos en Sodoma y Gomorra, que salgan de ahí, que va a caer azufre y fuego, eso va a ser un desastre. O sea, Dios derramó, hizo que cayera sobre ellos aquella lluvia totalmente destructiva. Y como vemos entonces las consecuencias de que se derivan del castigo divino, o sea, cuando Dios actúa a castigar, las consecuencias son devastadoras. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía, ustedes los cristianos son abusadores porque ustedes dejan a la gente en las manos de Dios. Imagínate, cuando Dios nada más que pone un dedo sobre la gente, eso es, ¿quién puede soportar eso? No hay quien resista que Dios toque negativamente a una persona. Ya hablamos de ese día en el diluvio, hablamos de Sodoma y Gomorra, pero hay algo con lo cual quiero terminar esta parte, y es que el castigo destructivo no está en el centro del corazón de Dios. Eso no es lo que mueve a Dios en la historia. En el corazón de Dios está el amor. Pero ¿cómo es el amor? ¿Es un amor que te pasa la mano? No. ¿Qué cosa es el amor? Dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Tener y disfrutar una relación íntima, una comunión íntima. Comunión es que tú participas de la vida del otro. Tener esa relación y comunión íntima con nosotros y disfrutar de eso para siempre es lo que está en el corazón de Dios. Y eso Él lo va a cumplir ¿a través de quién? A través del remanente, a través de los fieles. Este es el sentido de la promesa de vida eterna que se hace definitiva en nuestro Señor Jesucristo. Tener relación y comunión Dios con nosotros para siempre. Y eso lo vamos a ver al final en Apocalipsis. Por eso la misericordia del Señor triunfa siempre sobre el castigo. Recuerden que al finalizar el diluvio, el Señor dijo, yo no voy a destruir, no voy a hacer esto a esa escala nunca más. Al menos en el tiempo en el tiempo que Él ha establecido de esa humanidad, porque ya vemos al final en Apocalipsis que dice, esta tierra y estos cielos serán destruidos, o sea, para hacer algo nuevo totalmente. Hasta ahí es el día de la ira. No sé si entienden la forma en que he querido presentarlo. La ira, el día de la ira se da cuando la maldad llega a un punto que es inaceptable y al punto en que Dios ya tiene las condiciones creadas para que el remanente continúe llevando el hilo del proyecto divino. Ese es el concepto que quiero que tengan para... Entonces por eso vamos a ver días de ira a través de la historia. Aquí no hemos hablado, pero después cuando se termina la profecía del Antiguo Testamento, hay todavía 400 años hasta Jesús, donde sucedieron hechos también que tenían que ver con esta situación de Israel, en las cuales Dios actuó sobre ellos una y otra vez, días de ira, días de destrucción, después de Jesús, en el año 70, ustedes recuerdan que, o lo han escuchado de alguna manera en alguna otra clase, que el general romano Tito
destruyó totalmente a Jerusalén. Y todavía años más tarde, vino otro general y acabaron con Jerusalén, que no dejaron nada, cortaron hasta las matas. Le cambiaron el nombre a Jerusalén y desaparecieron a todos los habitantes judíos de Jerusalén. Jerusalén dejó de existir y Israel como nación desapareció hasta que apareció en el año 1948, el siglo pasado, para retomar conforme a la profecía el hilo histórico de lo que Dios ha establecido para la raza humana. Vamos entonces ya con estos dos aspectos, la parte del contexto histórico y este trasfondo del día de la ira, que lógicamente está asociado a la maldad del ser humano, está asociado a la ira del Señor. A la maldad va a corresponder el día de castigo, el día de ira, el día del Señor. Pero la Biblia nos habla de que eso va a ir creciendo hasta la consumación, hasta el día final, el día del Señor, el día definitivo en el cual la maldad va a ser desarraigada, destruida, y entonces viviremos eternamente, como termina el libro de Sofonías, bajo el gobierno, bajo la forma en que Dios vive. Esa es la esperanza de nosotros. Si esa esperanza no nos mueve a vivir la vida cristiana y a corregirnos y a tratar de andar como el Señor desea, a rendirnos a sus designios, yo no sé entonces qué sentido va a tener la vida cristiana. Nos va a mover en el aspecto religioso, pero no a una esperanza viva de un futuro glorioso. Vamos a ver entonces rápidamente la parte de Sofonías. Déjame dejar esto aquí. Sofonías, el capítulo 2 y 3. Yo les recomiendo, yo a veces hago eso con las clases. Si la clase es un poco larga, yo lo que hago es que la veo. Tenemos la posibilidad ahora de tenerla en video disponible en cualquier momento, y veo la clase en dos secciones, y eso me permite a veces también hasta regresar, ver que esta parte no entendí bien, déjame retornarla atrás. Ustedes pueden hacer eso también, o sea que es mucho mejor casi que la clase directa con los alumnos presentes, en que uno tiene el tiempo y se va y ya no regresa, no tiene forma de regresar. Y esta forma de hacerlo a través de videos les permite a ustedes retornar, ver la clase en varias secciones. Las clases no son cortas, son generalmente un poco más largas, y por eso les sugiero que si se les hace larga, pues paren un momento y después digan, este es un buen momento para parar si usted quiere y revisar, rumiar la parte de quién fue Sofonía, el contexto histórico, esta parte del día de la ira del Señor, ¿por qué está presente en todos estos profetas? Por a causa de la maldad, no solamente de Israel, sino de las naciones vecinas, que es la síntesis que recoge Sofonía. Vamos a ver, ahora podemos ver esta parte de la clase, el texto en sí, de Sofonías 2 y el 3. Y donde lo dejó el pastor Michael fue en el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Ahí se está refiriendo al remanente. Los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea, está dando, quizás está dando la esperanza de que el remanente va a ser guardado en el día del enojo, de la ira del Señor. Ahora, aquí entra inmediatamente entonces Sofonías, en el verso 4, en una serie de oráculos contra las naciones vecinas. ¿Cuáles son las naciones vecinas que tenía Israel y que él menciona aquí? Yo usé algunas frases aquí. Y vamos a resumir, para andar más rápido, el capítulo 2. Ustedes lo tienen ahí en sus manos, lo pueden leer.
el profeta le está hablando a Gaza, a la región de Gaza, en la zona de los filisteos, la ciudad de Filistea de Ascalón, Asdod, Ecrón, la costa marítima, toda esa zona costera era de los filisteos. Dice, y te haré destruir para no dejar morador ahí. O sea, viene un castigo sobre Filistea. ¿Por qué viene ese castigo sobre Filistea? A causa de lo que hablamos. ¿Qué han sido los filisteos para Israel? Una oposición a que Israel cumpla el plan de ocupar la tierra. Ellos se enfrentaron, se opusieron a eso constantemente. Y recuerdan, las historias de David combatiendo a los filisteos constantemente. Y todavía en esta época de los asirios, ellos aprovecharon la debilidad y la decadencia de los reyes en ese tiempo, y aprovecharon para avanzar hacia adentro del territorio que había conquistado Israel y tomar ciudades, y desde mucho tiempo atrás ellos fueron un estorbo ahí constante, no reconociendo al pueblo de Dios y lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Por eso viene el juicio y viene ahora el castigo anunciado para ellos. También ¿a quién más le dice? Dice que le habla de que el castigo viene a Moab y a Amón, ¿no? Ustedes lo pueden leer ahí. Dice, yo he oído las afrentas de Moab en el versículo 8 y los denuestros de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo. O sea, ¿qué estaban haciendo con el pueblo? Estaban diciendo, maldiciendo, criticando, despreciando, y se engrandecieron sobre su territorio. Cuando los asirios estuvieron destruyendo la parte de Israel, estos dos pueblos estuvieron ahí medio asociados y contribuyeron en ese tiempo y en otros tiempos después a combatir al pueblo de Israel. Y aquí Sofonías, como una muestra de su visión, vamos a decir, geopolítica, lo que estaba ocurriendo a su alrededor, dice, los filisteos, viene, este es el castigo que viene. Moab y Amón, viene castigo sobre ellos. ¿Quién más menciona ahí? Dice en el versículo 12, a vosotros los de Etiopía seréis muertos por mi espada. Fíjense, en una breve frase, un corto versículo, el designio viene sobre Etiopía, que está allá al sur. Nos parece sorprendente, no entiende cómo es posible que el profeta acá en Jerusalén, que está rodeado de problemas y una situación tan caótica, el profeta puede extender su mirada allá tan al sur como Etiopía. ¿Y qué pasa? Que el antiguo y primer enemigo de Israel, ¿quién fue? ¿Bajo quién estuvieron 400 años esclavizados? Bajo Egipto. Todavía Egipto es un país que ya no tiene tanta influencia en el área, pero todavía tiene cierta influencia. Y en ese tiempo, en este tiempo en que está Sofonías hablando, todavía hay reminiscencia en el gobierno de Egipto de una dinastía de origen etíope. Y si vimos al principio que Sofonías tiene ascendencia etíope, o sea, es como, por ejemplo, los cubanos siempre estaban pendientes de las cosas que pasan en Cuba y cómo está el movimiento político, económico, lo que sea, de Cuba, que está aquí cerquita. Pero los argentinos, que están mucho más al sur, también están pendientes de qué está sucediendo allá en la gente de su pueblo en el sur de la América Latina. ¿Entiendes? O sea, Dios usa esa sensibilidad de Sofonías de asimilar todo ese análisis global, geopolítico, para mandar su mensaje también a esa nación, que es, o sea, al mencionar Etiopía, está escondiendo a Egipto, que estaba históricamente asociada a Asiria. ¿Para qué? Para contener el avance de Babilonia, que finalmente Babilonia
destruyó a Siria, conquistó a Nínive en el 612 y a Egipto, acá abajo también en la batalla, si no mal recuerdo, de Carquemis, la batalla en que Babilonia destruyó a Egipto. Quiere decir que Egipto no pudo tener un avance grande en el área, pero fue también un país que estuvo dañando, oponiéndose, recuerden toda la historia para salir de Egipto, del pueblo, oponiéndose al plan y al designio de Dios. Y Dios le habló y le advirtió con señales a través de Moisés. Toda esa historia bien documentada en las Escrituras. Y termina en esta parte del juicio y el castigo y la sentencia geopolítica, digamos así, está abarcando las naciones que rodean a Israel. Dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a quién, a Asiria, y convertirá a Nínive, que es la capital de Asiria. Eso ocurrió en el 2 años prácticamente antes de que terminara Sofonías su ministerio. Ocurrió la toma la caída de Nínive a manos de Babilonia. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá la mano. O sea, un castigo destructivo, devastador sobre todos estos lugares. ¿Qué nos está diciendo el mensaje del profeta, el mensaje divino a través del profeta sobre esta mención a estas ciudades? ¿Por qué Asiria, hay un juicio tan severo sobre Asiria? Por lo que hizo al conquistar las tierras del norte de Israel. Ahora, Sofonías nos dice en el capítulo 3, el versículo 7, nos da la razón por la cual el mensaje divino está mencionado, del cual es el portador, está mencionando a estos países. Vamos a buscarlo ahí, el capítulo 3 de Sofonías, el versículo 6 y 7. Dice, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta quedar nadie, hasta que nadie pudiese pasar por ellas. Sus ciudades están asoladas para no quedar hombre ni habitante. Y dije, es Dios hablándole, dando el mensaje, y dije, ciertamente me temerá. ¿Me temerá quién? Vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí se está refiriendo ahora a Jerusalén. Me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje del profeta está diciendo, yo estoy actuando, yo soy soberano y actúo no solamente con el pueblo escogido, con Israel, mi acción abarca a las naciones alrededor. O sea, yo estoy interesado no solamente en ustedes, estoy interesado en la conducta de todas las naciones, de todos los hombres. Es una responsabilidad individual de cada persona de responder a los reclamos del Señor. Por eso, este primer punto que estábamos revisando, dice el carácter universal de la maldad y la responsabilidad ante Dios. No es solamente el pueblo de Israel porque conoce, no solamente somos nosotros porque conocemos la palabra. La gente tiene que responder delante de Dios por sus acciones y por la respuesta que le da a la forma en que Dios se revela a sus vidas. Y el versículo 8 que sigue allí dice, por tanto esperadme, de lo que hablamos, de que antes de que la explote la paciencia del Señor para efectuar el castigo,
Dios se aguanta, dice, espérame, yo no tengo prisa hasta el día del Señor, el día que hemos hablado, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque ahora vemos aquí la metodología que usa Dios para el castigo correctivo. Fíjense como que él dice aquí, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay veces que Dios actúa puntualmente, y es lo que quisiéramos casi todos nosotros, es que el Señor lo castigue, que el Señor lo reviente, que el Señor pero Dios está interesado no solamente en la conducta de un individuo, sino está interesado en la conducta, cómo se manifiesta la conducta a nivel general en la sociedad. Por eso dice, pues, va a tratar también con naciones, no solamente con individuos, sino también va a tratar con naciones y pueblos, y las reúne para efectuar sobre ellos el castigo correctivo que revela quién es Él. O sea, una revelación amplia de lo que Él es. Y eso es lo que va a manifestarse, la conquista de Canaán, las maravillas que Dios hizo delante del pueblo, impactaban a todas las naciones que estaban alrededor, que algunos decían, oye, si esa gente pasa lo que viene, por ahí viene acabando, o sea, el Dios de ellos. O sea, hay un testimonio que Dios está dando a través de su pueblo, que las naciones tienen que responder a Él delante de Dios. El segundo punto que consideramos aquí es lo que viene ahora en el capítulo 3. Esta parte del capítulo 2, que es el oráculo de castigo a las naciones vecinas a causa de su maldad, y que le revelan a Israel, que alguien está hablando del profeta, que Dios no hace acepción de personas. Ahora hace así y vuelve, como en el principio del capítulo 1 le habló al pueblo judío, ahora se vuelve a la ciudad de Jerusalén de una manera específica. ¿Por qué razón? Porque la maldad en la ciudad, en el centro de la vida nacional, está completamente descalificada. Ellos han perdido el rumbo totalmente. Todas las provisiones y advertencias dejadas claramente para ellos a través de Moisés, que las tienen por escrito, las han ido desechando, las menosprecian, y más que eso, una palabra que me gusta usar para describir la situación del hombre es desafiar a Dios en su soberanía, en su grandeza. Es la locura más grande. Por eso dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor, es el reconocer la grandeza, el poder, la sabiduría, la inmensidad de Dios con relación a nosotros. Y le dice, ciudad rebelde, no has prestado atención al llamado correctivo de Dios. Y esto es algo que ya venían diciendo Miqueas y Isaías, o sea que cuando Sofonías está hablando, no está hablando de algo que se desconoce. Ya las profecías, el mensaje de Miqueas y Isaías, que están contextualizados en la situación de ellos, no están hablando como ahora nosotros los vemos a ellos en siglos atrás. Ellos estaban dando su mensaje en el momento para la situación concreta que estaba viviendo la nación y las naciones alrededor. No has prestado atención al llamado correctivo. Ha dejado, dice ahí textualmente, ha dejado de confiar en el Señor y no se acercó, o sea, no buscó la forma de estar en esa relación y en esa comunión íntima con su Dios, que es la característica que vamos a ver en el remanente. La descripción que hace Sofonías refleja las consecuencias terribles de 50 años, 54, para ser más preciso, del gobierno de Manasés.
Es muy interesante que Manasés fue catastrófico, pero sin embargo, bueno, esa catástrofe tuvo su clima cuando fue llevado cautivo, encadenado. Entonces en esas condiciones que él se humilla, se vuelve a Dios, reconoce a Dios y trata de rectificar su conducta y hace algunas cosas que estaban bien hechas, de tratar de recuperar lo perdido, y es algo que también influyó en el rey Josías cuando trata de promover las reformas religiosas y traer un avivamiento al pueblo, aunque fue bastante limitado en el tiempo. Pero las consecuencias de Manasés dejaron manchas imborrables, o sea, sus acciones no pudieron quitar eso de la sociedad, de la nación. La idolatría, el paganismo, las prácticas más horrendas religiosas penetraron al pueblo. Además de eso, con la influencia de las tribus de los pueblos del norte que habían sido traídos y eran paganos, era un desastre la situación espiritual de Israel en ese tiempo. Y fíjense cómo está descrito eso yo lo amplío aquí un poquito en mis palabras, pues si ustedes van siguiendo, leen bien el pasaje, yo le hago aquí una descripción más actualizada. Dice, el pueblo en su mayoría estaba entregado a una religiosidad falsa, sincrética y pagana. Culto a Baal, culto a los astros, astrología, sincretismo, que es la mezcla de prácticas judías con paganas, superstición. Ustedes van a ver ahí el verso que dice que no ponen, o sea, que saltan por la puerta. Es una acción supersticiosa de no pisar el umbral de la puerta por alguna razón supersticiosa, como hacemos nosotros. No ponga la cartera en el piso, no pase por debajo de una escalera. Supersticiones ignorantes. Todo eso estaba cambiando por su respeto, y aparte de eso dicen ellos que habían abandonado a Dios. O sea, apostasía, o sea, la fe de Israel, la fe verdadera en medio de los pueblos, la habían tirado por la borda. Habían dejado de ser el pueblo escogido. El liderazgo civil y político, los príncipes, están más pendientes de las tendencias y las prácticas de otras naciones para promoverlas en el país. Inclusive habla de las modas, están preocupados por las modas que se usan en otros países para traerlas al país, en vez de velar, preservar el carácter distintivo de la nación de Jehová. Ustedes pueden revisar esto después para que hagan una comparación con las situaciones nuestras actuales, a ver en cuánto nos parecemos en nuestra situación actual aquí o en cualquier otro país o los países que nos rodean con la situación que estaba confrontando el profeta en su tiempo. Se comportan altanera y engreídamente y nadie puede rebatirlo, es lo que dice el versículo 3. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, en la otra parte, actúan en un marco de corrupción por dinero, falsificando la justicia. Yo no sé si hay alguna similitud entre nosotros ahora, pero esa es la situación que había allá en ese momento. La clase empresarial, que la tenemos aquí también, se caracteriza su gestión en base al engaño. No sé si ustedes han visto también, los profetas hablan de las pesas falsas, las medidas falsas en las transacciones comerciales, al vender el grano, al vender joyas, todas esas cosas. El robo es una forma de, cuando te altera una medida, te está robando. Son depredadores de los consumidores. Viven acomodados, no les interesa el confort de ellos, lo que les interesa, no les interesa el bienestar de los demás. Y eso que produce vanidad, vanagloria, cualquier similitud con las condiciones de nuestra hora no es casualidad. Y la soberbia. La idiosincrasia nacional es caracterizada como rebelde, dice la ciudad, rebelde, contaminada y opresora. El liderazgo religioso, la otra fase, que es casi la más importante, donde debía preservarse la vida espiritual de Israel,
está plagado de falsos profetas. ¿Lo tenemos ahora? Yo creo que sí también. Y de eso habló el pastor en la clase pasada. Prevaricadores, falsos maestros, sacerdotes perversos y corrompidos. ¿Tenemos eso en estos tiempos? A esta situación repetitiva desde los tiempos de Noé, totalmente incongruente con el llamado divino para la nación, solo le corresponde esperar, como dice, espera la aplicación de la sentencia correctora en aquel día. Es lo que dice el verso 8 que ya leímos. Esperadme hasta el día en que me levante para juzgarlos. Para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo. ¿Cuál es el celo de Jehová? Y ahí es algo también que, a veces decimos, bueno, el celo de Jehová por su nombre. Y nos quedamos ahí y a veces, y yo digo, bueno, a veces se ve como que Dios está centrado en sí mismo. Y el celo de Jehová es que el bien que Él proyecta, que Él hace, que Él es, que quiere que se disfrute, no se está, no se está disfrutando, no se está manifestando por la obstrucción obstinada de la actuación humana en contra de lo que Él ha establecido. Y entonces ese es el celo, que su bien no está fluyendo como Él lo quiere. ¿Es justo o no es justo de parte de Dios entonces actuar decididamente contra aquello que está produciendo daño, dolor, destrucción, contaminación, falseando todo su proyecto perfecto para la raza humana? Lo que espera en ese caso es una acción correctora violenta, radical, que va a acabar con las fuentes de la maldad que están produciendo esa situación en la nación. Ahora, en medio de ese clamor, de esa palabra apocalíptica, que es de la que se proyecta en el día de la ira de Jehová, en el día de Jehová, cambia ahí radicalmente. Si ustedes se fijan, en el versículo 9 de momento dice, en aquel tiempo, o sea, prácticamente estaba refiriéndose a ese mismo tiempo. Es como que hay una otra cara de la moneda. Por aquí hay ira, destrucción, corrección violenta, todo lo que en la clase anterior vimos que él habla en el primer capítulo acerca de ese día, cómo va a ser devastador. Todas las descripciones que hacen los profetas, el día del Señor, un día terrible. Nadie quiere escuchar eso. Por eso ese tema a la gente no la quiere, lo pone a un lado, no quiere profundizar en él, no nos gusta entrar en eso porque es terrible lo que viene. Nadie quiere eso, pero es la consecuencia de todo lo que le estoy diciendo. Sin embargo, en el versículo 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y ese es el principio del reino. El reino de Dios no es por fuerza, no es obligado. Todo el que va a disfrutar de ese reino va a servir al Señor de común consentimiento. Sí, Señor, yo quiero participar de lo que tú eres, yo quiero disfrutar de las cosas como tú las haces, yo quiero disfrutar de ser como tú eres. Eso es lo que estaba diciendo ahí Dios a través del profeta, para que le sirvan de común todos los que están sirviendo al Señor en esa misma actitud de rendición, de disfrute, de entrega de la vida, para que la vida de Dios sea la que se manifieste en sus propias vidas. Ese es el corazón del remanente, que es una acción también, estamos viendo ahí, ¿de quién? De parte de Dios, proveyendo, preparando, actuando sobre ese remanente para que pueda continuar llevando adelante su propósito eterno. Es otro tiempo y es otro día. Dice,
en este tiempo, en el punto 3, otro tiempo, otro día para el remanente. Después que Dios destruye y quita los obstáculos a su propósito, florece el remanente. Cuando uno estudia la historia de la iglesia en los primeros siglos después del Señor, va a ver cómo en medio de las persecuciones, en medio de la dificultad, en medio de la oposición, en medio del daño, en medio de la muerte, Dios va preservando ese remanente que fue esparciéndose a través de las naciones, como ya el Señor lo había predicho, que iba a crecer en todas direcciones, Dios proveyendo ese remanente en medio de las dificultades. Hay un radical contraste en estos versículos 12 y 13. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira. Es todo lo contrario a la situación que ha sido confrontada y que ha sido castigada y que ha sido eliminada. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, serán cuidados, alimentados y dormirán. Y no habrá quien los atemorice. Cuando dice dormirán es que van a estar tranquilos, seguros, reposados. Cuando usted duerme, cuando usted está reposando, habrá entrado al reposo, el cual habla Pablo, el reposo del Señor, para siempre. Ese es el privilegio del remanente. Y no habrá quien los atemorice. ¿Quién puede atemorizar al cristiano que está consciente, está fundamentado en la esperanza de que Dios va a cumplir su propósito hasta el final? Esa es la confianza que Pablo trató también de transmitir a los primeros discípulos, y también viene y nos impacta con su mensaje en su epístola a nosotros hoy. ¿Para qué? Para animarnos en la fe de seguir, agarrarnos de las promesas del Señor, de que su plan se va a cumplir. La maldad que ahora vemos a nuestro alrededor, que nos molesta, que nos deprime, que nos hace a veces sentirnos frustrados, Dios va a actuar decisivamente en el momento oportuno para cortar la maldad. Y aún así, al final de todo, Dios va a preparar, tiene preparado su reino eterno para aquellos, como dice aquí, que le aman, que confían en su nombre. Lo que es tiempo de terrible sacudida y desarraigo para los enemigos de Dios, representa un tiempo de preservación, cuidado y salvación para el pueblo de Dios. El pueblo que espera fielmente en sus promesas y persevera en esa esperanza y en ese compromiso, cosa que no hizo el sacerdocio judío. No perseveraron en fidelidad al Señor ni en el compromiso de vivir la vida que Él había presentado delante de ellos. Tiempo de reconciliación y restauración del remanente al cauce, o sea, ese remanente es puesto en el cauce del propósito eterno de Dios. Ese es el privilegio que tenemos tú y yo en este tiempo también, de estar metidos en el cauce del propósito de Dios, que va a proseguir su avance hasta la culminación eterna. La esperanza de ese cumplimiento es la fuente del gozo, como dice ahí. Canta, oh hija de Sión, canta, iglesia. Da voces de júbilo, oh Israel, alégrate, iglesia. A veces es difícil ver a la iglesia alabando plenamente al Señor. Dice, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Y hasta ahí vamos a dejar esta parte, para dejar la última frase al final. Dice, la esperanza de ese cumplimiento es la fuente de nuestro gozo, el regocijo del pueblo de Dios.
que brota, ese regocijo brota de un corazón que está confiado y asegurado en que, como dijo David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El bien de Dios me va a alcanzar, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la corrección de Dios nos alentará. En vez de ser para nosotros causa de destrucción, es causa de ¿qué? De restauración, de reconciliación, de formación, para que alcancemos el propósito final de Dios para nosotros, para la raza humana. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien de Dios y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré. Dice por largos días, pero lo que está diciendo es que moraré porque para siempre, eternamente. El versículo 15, la última parte, dice: Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Por ahí empecé en la parte al hablar del día de la ira, que Dios estableció todas las cosas perfectas y buenas. Dios es absolutamente comprometido, es su naturaleza, es su carácter a lo que es bueno. Él define lo que es bueno. Y por tanto, todo lo que no se opone a eso, instantáneamente es malo. O sea, va a producir algo malo. Dice aquí que finalmente Jehová va a ser el que va a estar reinando en medio de su pueblo. ¿Qué clase de privilegio el que tenemos nosotros de que nuestro Dios, el Dios del universo, es nuestro Padre? Podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos ser guiados por Él, provistos por Él. Cuántas bendiciones disfrutamos en nuestra vida. Y dice que nunca más verás el mal. Por eso decía también que el mal nunca va a tener un futuro perdurable. Dice, oye, ¿cuándo se acabará esto? Va a terminar. En su momento va a terminar, y Dios va a traer un bien mucho mayor con su presencia en nuestras vidas. Eso es lo que llamamos el triunfo final y definitivo del bien de Dios. Es lo que está reflejando el capítulo 6. O sea, no hay nada como el yin yang o el yin yang, no recuerdo bien el símbolo ese que parecen dos pececitos así. O sea, que el concepto de que el bien y el mal existen para siempre y no hay forma de que... No, la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que el bien de Dios es lo que está diciendo aquí, es el que va a triunfar, y es lo que Dios tiene provisto, previsto para aquellos que le aman. Y esa es nuestra esperanza de vida eterna, disfrutar de todo ese bien que es Dios. ¿Cómo podemos aplicar este breve recorrido por Sofonías? Primero, para mí lo más importante, por eso hice énfasis en explicar el día de la ira, del cual el remanente es protegido, es sacado, es guardado, es preservado. Lo primero que tenemos que aplicar aquí hoy es: estamos conscientes, tú y yo, de ser parte de ese remanente en este tiempo. Eso solo es posible mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Es lo que Dios llama brevemente ahí en el congregado y meditar. Buscar a Jehová y acercarnos. Cuando nos acercamos a Dios, a su santidad, a su perfección, a lo que es bueno, tenemos que reconocer nuestras maldades, tenemos que ponerlas delante de Él. Dice: Señor, perdona, Señor, quita, Señor, limpia. Sin ese paso no hay acceso al remanente, no hay acceso a la bendición de Dios, no hay acceso a la comunión con Dios. Hay que arrepentirse y hay que tener fe en que Dios ha provisto perdón a nuestros pecados. ¿En quién?
en Jesucristo. O sea, nuestra fe en la provisión para nuestra salvación, que es Cristo, y la comunión que de eso se va a derivar con el Señor, entonces en nuestra oración, en nuestro deseo de seguirle, de buscarle, de aprender de él y de comprometernos con su reino. Eso es lo que debe estar primero motivándonos en esta clase. Dios promete protegernos si estamos en esa condición de pertenecer al remanente. En medio de las frustraciones que la corrupción de la sociedad produce y que vemos diariamente en tantas formas, debemos confiar en que Dios está observando y actuará en justicia contra cualquier tipo de maldad. Tercero, debemos estar comprometidos con el avance del reino eterno, ese propósito de Dios en medio de este mundo perdido. Es decir, que la maldad no va a disminuir. La maldad en esta representación vemos solamente una región del cercano oriente allí, donde se ve la maldad que va a ser castigada, pero la historia nos está demostrando que la maldad va creciendo, se va expandiendo, se hace presente de una manera sostenida y profunda en la sociedad humana a nivel universal. Por tanto, va a haber un día, el día del Señor, donde esa maldad va a ser terminada a un nivel universal, cataclísticamente, es lo que proyecta el mensaje del Señor. Quiere decir que en medio de este mundo perdido que está en esa situación y que va a ese final, nosotros que somos el remanente, presentes en este mundo todavía, pero somos guardados para alcanzar la promesa final de la victoria definitiva del Señor. Eso significa que debemos vivir gozosamente la vida cristiana, con gozo, con alegría. Yo recuerdo en nuestro país, en Cuba, como la gente creyente, gente cristiana, o aparentemente cristiana, o dejaron su compromiso con el Señor bajo las presiones del gobierno, de la sociedad, para poder ir a estudiar, para poder ir a trabajar a tal lugar o tener tal privilegio. Dejaron su fe, se acomplejaron, se escondieron, se sintieron que expresar su fe era disminuirse. Al contrario, debemos vivir gozosamente, confiadamente, como dignos representantes del mejor proyecto para este mundo, siendo la luz y la sal que el Señor nos dice que seamos, la ciudad asentada sobre un monte. A veces uno dice, bueno, la condición de la iglesia, yo pertenezco a la iglesia, soy de la iglesia, amo la iglesia, el pueblo de Dios, pero a veces vemos la condición de la denominación de iglesia, de ese grupo grande, no es la que más nos satisface conforme a las Escrituras, pero ¿quién está presente en medio de la iglesia nominal? Es el remanente que Dios tiene preservado para cumplir su propósito. De ese es el que nosotros debemos estar preocupados por ser parte. Y finalmente, alabar y bendecir al Señor en todo tiempo, en todo lugar, celebrando su presencia en nuestras vidas, reconociendo la indescriptible excelencia, la grandeza, la gloria de nuestro Salvador y de nuestro Señor, que nos hace partícipe de esa su gloria. Cuánto privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios y ser parte de ese remanente. Que esa convicción y ese conocimiento nos aliente en estos días y siempre para andar firme y poner nuestra mirada en el autor, o sea, el que preparó, el que diseñó es el autor, y el consumador, el que va a llevar a su fin, el que va a llevar a su realización plena su proyecto de vida en nosotros. Que Él nos bendiga esta mañana, que Sofonías sea para ustedes ahora una referencia bíblica diferente, que la puedan usar cuando van a estudiar otro
profetas, porque está Sofonías resume de una manera extraordinaria los puntos clave del mensaje profético en el Antiguo Testamento. Y en base a este repaso que hemos dado con el pastor Michael y en la clase de hoy, pues tenemos ahora una base para continuar revisando las otras clases, los otros profetas y los otros escritos bíblicos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos enriquezca en esta mañana y nos permita vivir a la altura del remanente que Él está preparando. Que Él les bendiga y los animo en la próxima clase a que estén al tanto de que una clase interesante que va a estar ahora en el estudio del libro de Ageo, el otro profeta menor, muy interesante. Que el Señor les bendiga. Gracias.